Y sí, llegó el momento de una de las grandes obras cumbre de los Rolling Stones en este canal. Estaba faltando ¿no? Beggar's Banquet. Banquete de los mendigos, banquete de pordioseros y tantos nombres que tuvo en Latinoamérica. Les doy la bienvenida, soy César Versay desde la Patagonia Argentina. Hoy tendremos un video, creo yo, interesante y con mucho para mostrar relacionado a este discazo increíble publicado a fines de 1968. Bienvenidos al canal. Ya te estoy dando el tiempo necesario para que te suscribas. Me da mal de la garganta, pero creemos que vamos a llegar al final del video, por lo menos eso. Anda suscribiéndote, dale. Rolling Stone Records, nuestro canal. Anda por allá, atrás, el cartel. Algunos me preguntan, ¿por qué a veces tenés desordenado? Bueno, desordenado estuve toda mi vida, fue así esto. Y atrás los espacios que hay a veces son porque ya saqué los vinilos o los CDs o los box sets para algún próximo video y los tengo por acá dando vuelta por la casa. Bueno, vamos a empezar con Beggar's Banquet. ¿Ya te suscribiste al canal? Sí. Bueno, entonces arranco con este japonés que tiene CDs y tiene simples. Sobre todo lo voy a dejar ahí atrás, que lo más interesante está en esta fotito, que no sé si se alcanzará a ver ahí, donde indica que tiene el CD con esta portada, tiene el CD mono, el CD estéreo, el CD con la portada, con el baño con los grafitis, tiene un simple también, teniendo en cuenta que la canción con la que abre, tiene 3 CDs la canción con la que abre justamente y que nunca fue publicada en simple de 7 pulgadas es Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil. Tuvo antes del disco Jumping Jack Flash, la gran explosión de los Stones, volvió a renacer el rock and roll. Ese video está en este canal, anda a mirarlo, sobre Jumping Jack Flash y obviamente el simple también de Street Fighting Man, que se desprendió de lo que fue este álbum, sin embargo con No Expectation, ¿no? Sin embargo, o Surprise Surprise en algunas partes del mundo también. Sin embargo, Sympathy for the Devil increíblemente nunca fue un simple, tal vez porque la canción era un tanto larga y los muchachos no habrán querido recortarla. Bueno, hace poco tiempo, cuando se cumplieron 50 años del disco, hace 4 años atrás, casi 4 años atrás, se publicó una reedición con esta portada. Recordamos que la portada a Decca no le convenció en su momento, o sea, no le convenció esta portada, el hecho de la chica esta por acá, algunos que otros grafitis, ¿no? Que no eran muy convenientes por aquel tiempo. Entonces Decca no quiso, finalmente se lanzó algo así, encima había salido el álbum blanco de los Beatles por aquel tiempo, pero esta es una reedición de 2018 que incluye este disco con esta portada, este disco con esta portada, mono y estéreo, y también tiene postales y también tiene varios bonus tracks, como es el caso justamente de Sympathy for the Devil, que tratan de incluirlo al menos como CD. Recordamos que todo esto generalmente es el clan Klein, parece un trabalengua, el clan Klein es el que tiene los derechos y el copyright justamente de estos discos increíbles. Esta es la edición argentina de Banquete de Pordioseros, antiguo programa que teníamos cuando estudiábamos periodismo. Sí, aunque no se crea, estudié, yo sé que no se nota, pero Banquete de Pordioseros se llamaba un programa que hacíamos en la escuela de periodismo, donde era deportivo, rockero y estaba todo musicalizado con la música de Rolling Stones. Yo tendré los 20, 21 años, creo. No sé por qué me acordé de esto, pero claro, vi el nombre Banquete de Pordioseros, obviamente que afanosamente me inspiré de este título. Y bueno, y eso era para fue casi la tesis final del programa. Los profesores se asustaron un poco por el nombre. Simpatía por el demonio, Sin esperanzas, Querido doctor, La paracaidista y Enigma de la Tierra en el lado 1. En el lado 2, Hombre que pelea en la calle, Hijo pródigo, Blues del gato perdido, Chica de fábrica y La sal de la tierra. Profundamente agradecidos a Nicky Hopkins y numerosos amigos. Dice justamente la parte de atrás. Buenos Aires, República Argentina, marca registrada, Industria Argentina, y acá abajo dice 1969.
Hay ya también un video sobre toda la discografía argentina en vinilo de los Rolling Stones, que si tenés ganas podés ver. Estos vinilos también, teniendo en cuenta que era 1968, salían obviamente con la misma cantidad de canciones y exactamente el mismo listado. Ya desde el 67, del Satanic en adelante, ya salía todo el mismo listado en los discos de estudio, recordemos. Y bueno, esto fue en el 68. Las mismas 10 canciones, pero mono y estéreo en Inglaterra, Decca, y mono y estéreo en Estados Unidos, London. En este caso, por ejemplo, London estéreo y el otro London que anda por acá. Y por ejemplo, Decca estéreo y Decca mono. A mí me encanta mostrar este tipo de cosas. Creo que a los que siguen el canal porque les gusta este tipo de cosas relacionadas a los vinilos y a la colección también. Aprovecho para agradecer el hecho de que hayamos superado la barrera de los 2000 suscriptores a los seguidores del canal. ¿Veis? Esto es mono, Decca mono, ahí, y el estéreo que anda por acá, y Decca estéreo, la etiqueta azul, ¿no? Ahí se ve. Ahí está. Con respecto a los London, bueno, todo lo relacionado a Estados Unidos. Acá tengo, por ejemplo, el London estéreo, que también los colores son más o menos similares. Cuando es estéreo, generalmente es azul, violeta, un tanto celeste, pero en este caso es el London. Bueno, un japonés, ¿sí? En CD, recordamos que siempre salió con la portada del baño. En CD. En vinilo, originalmente, siempre salió así, y las reediciones también. Y como después en CD se conoció y mucho, y prácticamente siempre en CD fue la tapa del baño, con los grafitis, entonces esta tapa sigue siendo interesante y buscada, que aparte fue la que finalmente quedó como original. Acá está el box set de los que le hablaba, sellado en este caso, que tiene que ver con los dos vinilos, CD, simples. Acá adentro hay un poquito de todo. ¿Cómo salió en Brasil? Banquete dos Mendigos, así. Perdón los muchachos de Brasil que se están viendo por la pronunciación pésima. Industrias Eléctricas e Musicais Fábrica Odeón Sociedad Anónima. Los títulos en inglés y después todo en portugués acá. Este original también de la etapa esa, de la etapa de la década del 60. El brasilero este. Y me quedó pendiente el chileno, que en algún lado lo debo haber dejado por acá. Así el chileno, El Banquete de los Mendigos. También otra portada buscada, de las portadas más buscadas de vinilos industria chilena de los Rolling Stones. Y aquí atrás los títulos en español. Qué distinta que es. O sea, utilizan la foto del sobre interno, la foto de Michael Joseph, justamente para la portada del disco. Así salió el Banquete de los Mendigos, también tomado, creo que no sé si fue en Austria, en alguno de esos países europeos también salió así. Incluso marcó tendencia esa etapa chilena porque incluso varios la imitaron también. Francés este, Beggars Banquet, de la serie de oro francesa. Y acá tengo todos los con el graffiti. Esta es una reedición mono, pero que salió con esta portada. Acá tengo la reedición argentina, o sea que el argentino fue Banquete de por Dioseros en 1969, pero en la década del 80 fue reeditado con la tapa del baño y los grafitis. La reedición 2002-2003 de este disco increíble. Está Beggars Banquet dentro de tus tres discos, arriesguémonos, dentro de tus 3 discos preferidos de los Stones. Generalmente siempre están Let It Bleed, Exile y Sticky Fingers, y por allí estén en un top 5 de los preferidos. No hablamos de los mejores, los preferidos siempre aparecen Beggars Banquet, o Some Girls, o un Tattoo You, un Steel Wheels. O sea que armar un top 5 es completamente imposible. En definitiva, más reediciones. Esta es la que tiene vinilo celeste mono y estéreo, no dice. Y este es el que tiene, que es transparente, si mal no recuerdo.
Sí. Mira qué belleza es esto. Mira qué belleza, transparente, una belleza total. Bueno, eso en materia de vinilos con respecto a este disco. Por esa época, ¿qué andaban haciendo los muchachos? Recordemos el famoso director Jean-Luc Godard filmando el One Plus One, o como después se la conoció, Sympathy for the Devil. Después, algún día vamos a hacer un video sobre películas de los Stones. Bueno, Sympathy for the Devil no tuvo simple, pero tuvo una película exclusiva. El origen de ese tremendo himno de los Stones. En Francia sí salió, digamos, sí, de esta manera, Sympathy for the Devil, pero no originalmente, ya fue en la década del 60. Libro, hablando de Beggar's Banquet. Bueno, si sabes inglés, ahí va. No tiene muchas fotos, pero es todo texto y habla en sí de lo que fue la creación del álbum. Si llegaste hasta acá es porque te gustan los Rolling Stones, así que te doy tiempo para que te suscribas al canal y para que actives todas las notificaciones, dejes algún comentario y obviamente me comentes qué te parece Beggar's Banquet. Es un disco perfecto de los Stones que salieron de la psicodélica, salieron de lo que era ese clima más bien londinense y aire ambiente londinense como el Between the Buttons o todo lo que es el rock psicodélico con un poco de blues oscuro también del Satanic, y con Child of the Moon y toda esa etapa ya en las Satanic Sessions es como que se veía venir la explosión. Imagínense lo que hubiera sido este disco también con Champion Jack Flash. Si no es el número uno, es como que está ahí o no. Este disco también tiene todo, tiene excelente, es todo clima estadounidense, pero arranca casi con un rock samba como es el Sympathy. Fantástico, todos temas increíbles, uno mejor que el otro. No tiene ningún tipo de desperdicio. 10 canciones, capaz por eso lo hace tan mítico tal vez. Si hacías un disco un poco más extenso, ya iba a ser un disco doble. Si era un poco más largo, capaz ya perdía un poco. Como salvando las diferencias, recuerdo en el video de A Bigger Bang, que muchos me dicen, es un discazo, pero es muy largo, muy largo, muy largo. La mayoría de los fans decía eso. Capaz sacas 3, 4 canciones y haces un disco más contundente. Aunque, teniendo en cuenta después todos los años de sequía en materia de álbumes nuevos con canciones propias de Jagger y Richards, bueno, está bien que lo hicieron largo entonces. Se ve que tenían pensado tomarse unos 17 años sin publicar un disco después. Ahí te di tiempo para que te suscribas y voy cerrando con el magazine de Beggar's Banquet, con este CD de sesiones bootleg, hermosas sesiones bootleg de Beggar's Banquet. También vamos a hacer un video de los tantos que están pensados sobre sesiones de grabación, porque a veces estos videos es como que uno muestra rápido los CDs, el material y alguna que otra cosa, este CD ruso, ¿no? Característico, con bonus track, y es como que no nos detenemos a hablar en sí puntual de las sesiones de grabación, de todo lo que pasó, de por qué se demoró tanto la salida, de la controversia por la portada, de los grafitis, qué es lo que dice acá. Este es un mini LP japonés. Este es una reedición en mono. Y en CD se lo conoció así, London, y lo recordarán, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a acordar la primera vez que tuvimos estos CDs? Así, la segunda edición en CD, así, con estos sellos, también ABKCO. Y después ya la reedición 2002, 2003 y la japonesa. Así. Algún día, como decía, vamos a profundizar un poco más y vamos a hablar estrictamente de las sesiones de grabación, de los libros como este que acabo de mostrar velozmente, y detenernos en sí en el origen de cada canción, que aportó cada uno. Estos videos tratan en sí de mostrar objetos de colección, teniendo en cuenta que hoy uno se introduce allí en el mundo de internet y de la web y bueno, sacás datos, algunos erróneos, otros sí, 100% seguros, pero toda la info es como que la tomás prácticamente de ahí. Uno pone Beggar's Banquet, la mayoría entra en Wikipedia y te dice un álbum publicado, tal día, dónde se grabó, qué se hizo, quién compuso, quién aportó arreglos. Es como aportar, en este caso, uno no tiene mucho más para aportar
aparte de lo que creo yo ya está en internet o que uno ya ha leído o que ya conoce. Entonces por eso es mostrar tal vez diferentes ediciones rápido, que igual en internet puede estar, pero te va a llevar un poquito más de tiempo. Te agradezco por la compañía, gracias por nuevamente estar en estos videos de Rolling Stones Records. Recordad que hay más de 100 videos ya subidos, varios, más 110, 115 creo subidos en la lista de reproducción Rolling Stones. Recordad también que te tengo que agradecer porque hemos superado ya los 2000 suscriptores en el canal, pero te invito a seguir suscribiéndote para que este contenido pueda llegar a mucha más gente. La garganta más o menos ando a media máquina, pero quería hacer este video y cumplir con todos ustedes. Un abrazo grande, soy César Barzay desde la Patagonia, Argentina, y los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Nos vamos.